Archivo Vivo es una serie de conversaciones donde abordamos los profundos costos de la migración forzada y el exilio. Hablamos de persecución política, trauma, violencia, duelo migratorio, la ruptura identitaria o las dificultades de la integración, pero también de reconstrucción del sentido de pertenencia, tejido social o la resistencia cultural, fe y espiritualidad. Archivo Vivo es un fragmento de Mosaicos en Reparación, un proyecto del Labo Ciudadano en conjunto con Gisela Serrano, Rafael Criollo de Maguampi, Venezuela y Esteban Servín Hutter. Ok. Bueno, mi nombre es Rafael Criollo, ¿verdad? ¿De dónde vengo? De Acarigua, del estado portuguesa. Nosotros pues vivíamos allí. Donde digo nosotros, pues mi núcleo familiar. ¿A qué nos dedicábamos? Pues yo en particular soy ingeniero agroindustrial, he trabajado en el área agroindustrial en procesos y también en los últimos 10 años trabajé en la construcción, en el área administrativa con una constructora vial en Venezuela. Okay. Y pues estaba en diferentes estados de acuerdo a las horas que se estaban ejecutando y formaba parte de esa directiva de gerencia media que se desplazaba a los espacios y pues ayudaba a coordinar todo el tema de la operación. ¿Qué construían ahí? Vialidad, únicamente okay. Vialidad. Carreteras. Sí, la empresa se llama Motiasca porque pues todavía existe aunque no está operativa. Y Motiasca, pues uno de los trabajos más icónicos pues, es la autopista José Antonio Páez, que va de Barinas hasta San Carlos. Ya, sí. Todo ese tramo lo hizo esta empresa. Adicional, pues otros trabajos en San Cristóbal, por lo menos cuando yo me vine, habían empezado a hacer vialidad en la faja del Orinoco, en la extracción de petróleo pesado, porque pues, ya empezaron a colocar las bombas de petróleo, pero los carros no entraban, habían caminos. Entonces la empresa había tomado un contrato de eso. Y pues yo estaba trabajando allá. De hecho, antes de venir tenía 3 años allá en Oriente. Bueno. O sea, te tocaba viajar largo también, ¿no? Sí, normalmente en las camionetas pues, eran 6, 7 horas de viaje desde la ciudad de Acarigua, donde vivíamos, al sitio donde íbamos a trabajar. Normalmente viajábamos cada 15, cada 20 días. Se quedaban por allá y después volvían. Exactamente. Desde que llegué acá a Colombia, llegué acá a Bogotá. No fui a otra parte. Y aquí es donde viene lo interesante, porque me imagino que se asume que yo soy una persona venezolana. Resulta que ni siquiera tengo la nacionalidad venezolana. Claro, pero viví 45 años en Venezuela de forma regular. Sí, empecé, de hecho... ¿Pero estudiaste allá? Sí, por supuesto, yo llegué allá, era niño. Yo era un niño cuando llegué en el año 80 y para ese entonces yo tendría que 8 años, iba a cumplir 9. ¿Y por qué no tienes nacionalidad? Ya, ese es otro tema. Ya vamos para allá. Ya, vamos por partes. Entonces... a veces la gente queda así como que, bueno, ¿y por qué no tiene la doble nacionalidad? O en muchos espacios donde yo estoy, yo hablo y pues yo me asumo. Ahí, así como dice uno, yo me asumo venezolano, ¿no? Claro, entonces, siempre cuando hablo en primera persona, siempre me refiero a Venezuela como... Tu país. Como mi país, exacto. Entonces, bueno, está esa doble migración, ¿no? Esa doble movilidad. Son dos experiencias en diferentes tiempos, pero que me han permitido de alguna manera pues, manejar algunas situaciones. Algunas, por supuesto, otras pues no. ¿Y tú tienes recuerdos de Colombia cuando estabas chiquito? Sí, claro. Cuando yo me fui ya... Sí, porque fíjate, por ejemplo, en el caso particular de cuando migramos de aquí para allá, pues no fue que mi papá y mi mamá decidieron, bueno, dentro de 6 meses nos vamos y aquí está la plata y nos vamos todos, porque ya para cuando ese entonces ya estaban el núcleo familiar éramos 5 personas. Okay. Mi mamá, mi papá y 3 hijos. Yo soy el menor de esos hijos. Entonces, o sea, tampoco fue que lo programamos y ahí está la plata y vamos, no.
pues, recuerda que también el tema de la migración hacia Venezuela era un tema similar al de al de Venezuela, pero causado por motivos diferentes. Sí. Entonces es el mismo, pero causado por motivos diferentes. En el caso particular de ese momento era el tema del conflicto armado interno acá en Colombia. Pues yo recuerdo que en los últimos años pues no se podía salir de Bogotá. O sea, ir de Bogotá, no sé, a la zona como se hace muy frecuentemente ahora acá. Se vivía con mucho miedo. Que salían de acá de Bogotá, no sé, un fin de semana, cuando hay puente, ¡pum!, la gente dice me voy y se van hacia el Tolima, hacia acá, hacia el lado de Boyacá, o sea, a buscar otro espacio. Anteriormente, o en ese momento, no se podía hacer porque era muy duro el conflicto armado y las guerrillas tenían control sobre territorios, territorios bien extensos, ¿no? Sí. Y de hecho, yo recuerdo que en algunos de los viajes que yo hice de Venezuela acá a visitar a mi familia, porque pues yo vine posterior al viaje, a la movilidad inicial, y me acuerdo que más que todo en el páramo ahí entre Cúcuta y Bucaramanga, en el páramo de Berlín, nos paraban allí y pues uno siempre, yo muchacho, pues tendría que, los primeros viajes tendría 14, 13 años. Pues yo lo que veía era que el ejército, porque eran personas uniformadas con el... No distinguía todavía el tema de los brazaletes. Ya. Pero en cuestión de una hora, por decir algo, habían 3, 4 retenes. Y después ya con conciencia fue que entendí que uno era el ejército, el otro eran los FARC y los otros eran, por decir algo, los paracas. Entonces está pues, esa vivencia allí. Entonces era difícil, ¿no? Aquí en el entorno de Bogotá, pues, internamente no había problema, el problema era bien pero pronunciado. Entiendo que sí llegó a haber, a lo mejor no dentro de Bogotá, pero sí llegó a haber presencia de la guerrilla muy cerca, ¿no? No, aquí dentro de Bogotá también, pero los conflictos no son tan... O sea, es la guerrilla interna, Sí, o sea, ellos no están aislados tampoco de la realidad interna de las ciudades. Sí. De hecho, aquí hay sectores, aquí mismo. Aquí Bogotá, por el lado de Sumapá, era un espacio bastante conflictivo por el tema de que por ahí pues, es una zona rural y las condiciones pues, son muy adversas como para mantenerse de forma permanente allí, pero las fuerzas irregulares acá en Colombia sí lo hacen y tienen control todavía tienen control de muchos espacios acá cercanos a Bogotá. E internamente también pues, uno más un poco con las cosas y el trabajo que uno hace de trabajo social, pues se entera que sí, hay movimientos de este tipo de grupos que trabajan más que todo con inteligencia acá dentro de Bogotá. Bueno, de hecho, pues no sé si recuerdan que hace unos años, hubo un carro bomba ahí frente a la escuela exacto, la Escuela General Santander, de la policía, del ejército. Entonces, pues eso forma parte de una realidad que es, pues así como no se ha terminado en la zona rural, tampoco ha terminado acá en Bogotá. Claro. Entonces, bueno, el tema, esos recuerdos de acá, pues sí, están claros porque ya yo tenía pues conciencia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que estudié en un colegio privado el kinder, o sea, como la transición. Sí. Lo estudié en un colegio privado y de ahí pasé a un colegio público que estaba ahí cerca, o sea, porque era todo ahí relativamente en el mismo espacio donde vivíamos, donde vivía mi familia. Y hay un recuerdo pues, muy particular que pues, en ese tema de transición yo estudiaba en el turno de la mañana. Sí, de la mañana. Entonces había un momento donde la profesora decía que había un momento como de descanso y había unos gemelos que todo el tiempo caían como unas piedras. O sea, comentábamos la cuestión de niños, ¿no? Porque ellos dormían, o sea, la profesora decía descansar y pum, y todo el mundo caía en la mesa, pero ellos caían, era dormidos. Ah, pero descansaban en la mesa. Sí, o sea, estábamos, por decir algo, exacto, vamos a descansar 10 minutos. A nosotros sí nos ponían colchonetas y todo. No, pero ahí ya como era transición, ya íbamos para primer grado, porque ya era el momento de pasar a la escuela. Entonces, claro, como para mermar un poco la cuestión, bueno, vamos a descansar, pero ahí en el pupitre. Ya. Y ellos siempre se quedaban dormidos, pero así, de inmediato. Y el colegio donde estudié acá, estudié primero y segundo grado.
Se llama John F. Kennedy, en Kennedy. Ya. Kennedy, eso es Kennedy. O sea, tú eres nativo de Kennedy. Sí, bueno, yo nací acá en Bogotá y sí, por supuesto, mi familia ya vivía allí. De hecho, mis abuelos fueron fundadores del barrio. Ellos estuvieron cuando vino John F. Kennedy, porque el estado como tal acá, en Colombia, pues el presidente tenía un proyecto allá abajo de construcción y John F. Kennedy, cuando visitó Colombia, como regalo, entregó, o sea, se comprometió a dar los materiales porque eso es una zona de autoconstrucción. Ya. Entonces él entregaba los materiales y la gente iba construyendo su casa. De hecho, la casa paterna está intacta, la parte que sí, la parte y no le han hecho modificaciones, sino simplemente anexos hacia atrás, pero la casa inicial está idéntica. Yo recién llegado viví ahí como unos 8 meses. ¿Todavía está en manos de tu familia? Sí, todavía está en manos de mi familia. Y hay una puerta que da, como decir, donde terminaba la casa inicial, hay como una puerta que da hacia lo que era el patio. Sí. Pero esa puerta, mi papá, bueno, mis abuelos fueron desplazados del Tolima. Okay. Ellos se vinieron por el tema de la violencia. Y cuando llegaron acá y empezaron a hacer esa casa, pues como era autoconstrucción y no todos lo daban, o por lo menos me imagino que ellos por adelantar, se trajeron puertas. Pero, ¿del Tolima? Sí, porque son de puertas de madera, de esa madera que tú sabes que normalmente una puerta era de madera dura y son pesadas. Claro. Esa puerta todavía está ahí. ¿Se la trajeron de allá del Tolima? Sí, del Tolima. Hay dos. Ahí está la que da acceso allá afuera y una de las piezas de los cuartos tiene todavía la puerta original, pues que inicialmente colocaron ellos allí. Entonces, bueno, cuando yo me vine de acá, llegué acá a Bogotá, eso fue en el 2016. En plena crisis. En plena crisis. Ahí pues yo trabajaba en Oriente en la construcción de vialidad en esa zona pues, de explotación petrolera. Sí. Y cuando llegué, yo no venía a quedarme. Yo vine inicialmente fue a una reunión familiar, si se quiere. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor vive en Estados Unidos hace casi 40 años y en ese momento que nos encontramos teníamos más de 20 años sin vernos. Entonces, pues ella me dijo, no, vente, yo te ayudo con lo del pasaje, la idea es que estemos juntos y bueno, se hizo la reunión acá en Bogotá y yo vine por un mes. Mi llegada a la actividad de cumpleaños, porque mis dos hermanas cumplen años en octubre, el 4 y el 8, entonces la actividad la iban a hacer el 10. Entonces yo llegué como el 3 o el 2 de octubre llegué del 2016 para esperar la reunión la semana siguiente. Y bueno, vine, nos reunimos, estuvimos chévere y ya cuando yo me vine pues tenía la triste noticia, ¿no? Como dice uno, bueno, yo en ese momento estaba trabajando en el área de recursos humanos. Entonces ya el gerente general a nivel nacional de recursos humanos me llamó y me dijo, porque yo le dije que yo me venía para acá, entonces me dijo, bueno, agarra tus vacaciones y vamos a hacer una cosa, te voy a dar la liquidación. Porque el tema es que cuando regreses, no sé si vaya a haber trabajo, si vayamos a continuar, exacto. Entonces él dijo, no, yo te liquido de una vez y bueno, no pasa nada, pues cuando regreses pues vienes, si no hay problema, pues ahí continúa. Y como él me dijo eso, cuando yo me fui a ir un día antes, yo tenía viaje para, creo que el 29, el 30 de octubre, algo así. Y un día antes fui a una entrevista de trabajo y me dijeron, eso fue como un martes, un miércoles. Y me dijeron, pues venga mañana ya hacemos el contrato y empiezo a trabajar el jueves. Entonces me quedé con ese trabajo. Fue un trabajo administrativo y pues les doy gracias porque en ese momento pues yo estaba en el aire, no sabía. Y pues la intención era, bueno, ya acá tengo el trabajo, en ese momento se podía enviar dinero y era, si se quiere, pues rentable. O sea, tú viniste como ese viaje de familiar y me quedé. ¿Y fuiste a esa entrevista como con la intención para ver para ver qué pasaba?
Porque primero, pues, una de mis limitantes es que, por ejemplo, uno tiene la experiencia, los conocimientos, pero cuando piden la referencia, el hecho de que uno diga que es de Venezuela, entonces las referencias como son en Venezuela y acá no tienen como comprobar verificar nada, sí. a ciencia cierta. Lo pueden hacer, pero pues tendrían que dedicarse, ¿no? No es lo mismo que hacerlo con una empresa acá. Claro. Entonces ahí es una limitante bastante fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, pues yo dije, voy a ver qué pasa. Cualquier cosa, pues me quedo, o simplemente pues me voy, pero ya por lo menos fui a una entrevista, miré a ver cómo es la cosa y pues si regreso, pues ya tengo esa experiencia. Sí, sí. Pero pues definitivamente me quedé. Y hasta esta fecha no he regresado a Venezuela. ¿No has vuelto a pisar el país? No, y no creo que lo pueda hacer mientras se mantenga el régimen por temas pues que ya han habido señalamientos hacia la organización. ¿Verdad? Esa es otra parte son parte que del grupo terrorista. Tal. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me gusta tocar mucho el tema de la movilidad que se hizo de aquí para allá. La movilidad en la que me vi involucrado, porque pues no fue algo voluntario, sino que como parte de ese núcleo familiar nos fuimos. Todo el mundo se imagina, no, bueno, agarraron un carro, o sea, no tenían para pagar el avión, pero agarraron flota y se fueron. No, ese viaje duró casi 1 año y medio para llegar a Carigua. ¿Para instalarse en Acarigua? Sí, porque nosotros salimos de acá de Bogotá, pues no había plata sino para llegar a Bucaramanga. Okay. Entonces nos quedamos en Bucaramanga, mi papá se fue a Venezuela y nosotros nos quedamos con mi mamá allí estuvimos durante 6 meses, no más. Sí, el viaje fue de año y pico, que nosotros duramos ahí como 7, 8 meses. Estuvimos en 2 sitios diferentes, con diferentes espacios. Pues, donde ¿Y tu papá en Venezuela estaba trabajando? Estaba trabajando y enviaba dinero, pues tratando de acumular, pues el tema de poder tener el dinero uno sobre otro para poder trasladarse. Sí. De ahí nos fuimos a Cúcuta y en Cúcuta duramos 6 meses. Okay. En otro espacio. Ya para diciembre de 1980, ya mi hermana mayor había pasado a principios de diciembre, porque ese es el otro tema, ¿no? Porque no fue que sacamos visa y nos fuimos. Claro, claro. Íbamos de forma irregular, entonces era más compleja la entrada a Venezuela. Claro, no era pasar por la frontera. Exacto, entonces pues allí ya se conocía el mecanismo, pues mi papá ya había ido y venía. También él estaba irregular, pero igual. Pues ¿Y cómo se entraba por mecanismo. trocha en esa época? Sí, claro. Y ahorita te explico un poco. Entonces, ya después de esos 6 meses, había una tía, una hermana de mi papá, que fue la que inicialmente se fue y llevó a mi papá. Entonces ya como ella estaba instalada allá, pues negociaron con mi papá para que ella nos viniera a buscar y pues nos llevó por partes, ¿no? Primero se llevó a mi hermana mayor, después se llevó a mi mamá y a mi hermana menor y de último me fui yo. Ok. Entonces, ¿Pero tú te quedaste solo en Cúcuta? Pero fue unos días. Ya. O sea, estaba con un grupo una casa donde eran familiares, eran conocidos, pero eran familiares de un familiar. Sí, sí, sí. O sea, eran familias de un tío político, de un esposo, de una hermana de mi mamá. Entonces ahí estuve como 2 días nada más porque pues, mi tía llevó. O sea, ella lo iba llevando. Sí, porque no podíamos ir todos al mismo tiempo. Porque era muy boleta. Exactamente. Claro. Y pues iba a salir mucho más costoso porque pues, era un tema de dinero también. Entonces, ¿cómo hacían ahí para pasar? Bueno, cuando uno corría con suerte no le tocaba bajarse del carro ni nada, pero en otras ocasiones la gente se quedaba antes de las alcabalas, que ya las conocían, se metían a trochas que ya estaban establecidas y caminaban, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros adelante de la alcabala y allá estaba el carro esperando. Y así era que transitaba la gente de aquí para allá en ese momento. Y los que tenían dinero, pues como siempre, ¿no? Entonces no era que todos, como todo, ¿no? No era que todos era que tú le dabas, no. Habían unos que tú le ofrecías plata y era peor. Claro, sí, nada. Exacto. Entonces, pero habían algunos que sí agarraban la platica o se bajaba la gente y negociaba con el capitán, con el que estaba ahí en el comando y ya. Pero no siempre pasaba. Entonces, bueno, allá cuando llegamos, pues definitivamente fue un choque social, cultural. Y
como todo, ¿no? Cuando hay los cambios y se empiezan a ver y a conocer cosas nuevas, pues se empiezan a sentir cosas diferentes. Entonces, pues yo estaba bastante niño, pero yo veía y pues hoy entiendo muchas cosas de las que pasaron en ese momento y allí se disgregó mi núcleo familiar. Claro. ¿Por qué se disgregó? Porque nosotros llegamos allá, mi mamá vio una forma de tener, de ganar suficiente dinero como para separarse de mi papá. Y al año que llegamos, o sea, yo llegué en noviembre del 80 y a finales del 81 ya ellos se estaban separando. Claro, ya sí estuvimos en otra ciudad, estuvimos en Turén, después regresamos a Caribe y ahí, bueno, hubo esa ruptura familiar. A raíz de eso, mi hermana mayor, al poco tiempo, se fue con el que es hoy el esposo, pero mi hermana tenía 14, 15 años. ¿Esa es la que vive en Estados Unidos? Okay. Y la otra hermana, que es la que le sigue, porque pues yo la en medio, porque yo soy el menor, en un viaje que hicimos acá a Bogotá en el año 82, sí, eso fue en el 82, en vacaciones o a final de año, ni recuerdo si fue en mitad de año o en diciembre, pero entonces ella dijo que no quería irse a Caribe, que ella se quería quedar aquí en Bogotá con mis abuelos maternos. Entonces mi mamá dijo, bueno, si se quiere quedar, pues yo le mando todo para que usted siga estudiando acá. Bueno. Y así pasó. Mi hermana se quedó acá y no regresó nunca a Caribe. Yo empecé a venir, ya después, pues mi mamá se quedó conmigo allá, ella empezó a trabajar, yo seguí estudiando. Empecé a estudiar porque realmente cuando me fui estaba estudiando segundo grado de primaria. Cuando llegué allá entré a segundo y pues hice toda mi primaria. Chévere. Y mi mamá empezó a trabajar, enviaba dinero para que mi hermana pues se sostuviera acá con mis abuelos. Y pues una de las cosas que más lamento es eso, pues que producto de encontrar nuevos espacios y ver cosas nuevas, producto de esa movilidad, pues se disgregó el núcleo familiar. ¿Tu papá qué hizo? Pues él siguió viviendo allá, pero en Acarigua, pero pues ya era un tema que no, mi mamá dijo que no, y ya. Claro. Entonces ya. Pero no tuvo más hijos ni nada. No, sí, es que eso fue parte del problema. Que tenía demasiados. Sí, nosotros en total somos 9 hijos en 3 mujeres diferentes. Claro. En cada una de ellas somos 3 hijos. Entonces, producto de toda una serie de cosas que, como te digo, que se venían acumulando. Sí. Y pues cuando llegamos allá, mi mamá vio la oportunidad, porque pues acá en Bogotá era muy difícil. Con 3 hijos y ponerse a trabajar, lo que ganaba no le daba chance como para avanzar, vamos a decirlo, económicamente bien. Mientras que cuando llegamos allá en los años 80, pues mi mamá siempre trabajó fue en casas de familia, haciendo oficio, cocinando, cuidando niños. Entonces, pero con eso que ella ganaba era suficiente para mandarle a mi hermana, para vivir como allá. También era mucho la expectativa de qué es lo que quiero en la vida, ¿no? Pues qué era lo que normalmente hace la persona cuando va de un lugar a otro como migrante. Dice, yo voy, hago esto y me regreso. Yo voy, hago esto y me regreso. Esa es siempre la mentalidad del que sale por obligación. El que no sale como migrante, el que sale obligado. Por diferentes circunstancias, pero pues nosotros salimos obligados. Y en su momento, pues nada, ya yo fui creciendo, estudié ahí en Acarigua, en una escuela que está en el centro, porque nosotros llegamos a vivir al centro de Acarigua. Ah, chévere. Y de ahí pues, ya estudié el bachillerato en un liceo ahí cerca. Casi nunca viví fuera de ese mismo entorno social, ¿no? Ya después de que pues, me gradué de bachiller, entré a estudiar al tecnológico de ahí de Acarigua, y yo iba y venía. 1 o 2 veces al año. O sea, tanto así. A Bogotá, sí. Como hasta el año 90 más o menos. 91 fue el último viaje que hice, que fue cuando saqué la cédula porque ya era mayor de edad. Ah, ok. ¿Te sacaste la cédula colombiana? Sí, porque pues, yo tenía mi tarjeta de identidad cuando me fui. Yo ya tenía la edad y pues, me saqué mi tarjeta de identidad y con eso era que yo me moví acá. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos allá, es una experiencia que he tratado como de mencionarla en varios espacios, a ver si la compran, pero no. En Venezuela, en el año 80, se implementó un sistema de regularización que se llamaba la matrícula de extranjería.
le daban a uno media hoja, porque era media hoja, no era un carnet, era media hoja, con sus datos, huellas dactilares y todo. Y eso duraba 6 meses. Te daban 6 meses para comprar la visa, para hacer el trámite de visa. Era que demostrar que estuvieras trabajando, nada más eso. Una constancia de residencia, que estás ahí viviendo en la ciudad, y una constancia de trabajo, o algo que pudieran verificar que tenías un ingreso, cómo vivir. Eso era todo lo que pedían, no te pedían referencias, nada, eso nada más. Y el Estado colombiano con el Estado venezolano hicieron un convenio y existía un pasaporte fronterizo, únicamente entre Venezuela y Colombia. Y era mucho más económico que el pasaporte normal. O sea, solo para la gente que quisiera cruzar de Venezuela a Colombia y no tuviera que gastarse de tu pasaporte. Porque era un tema económico, ¿no? Sí, en el sentido... Y Venezuela, pues, logró ese convenio con Colombia y hicieron esa matriculación, o sea, el que llegara, así como cuando hicieron con el PPT. Sí. El que llegó y está aquí, bueno, regístrese y ahí está su proceso. Entonces, allá se llamó la matrícula de extranjería. ¿Y era para colombianos o era para cualquier extranjero? No, era para colombianos únicamente. Claro. Sí, porque era el proceso, pues, en ese momento... Es que la movilidad que se dio de acá hacia Venezuela empezó en los años 70, pero ya finalizando esa década y empezando los 80, pues era demasiada gente y no los tenían identificados, lo normal, ¿no? Que llegan de manera irregular y pues entonces al Estado le interesaba que se regularizara y que saber dónde están. Entonces pues hicieron ese proceso. Después de que estudié bachillerato, terminé el bachillerato en un internado, en una escuela, en la Escuela Técnica Agropecuaria de la colonia de Turén. Allí me gradué de técnico medio en producción vegetal. Y en ese momento me propusieron, y le voy a dar respuesta a tu pregunta, ¿por qué no me nacionalicé? En ese momento, y fíjate que apenas me iba a graduar de bachiller, me hicieron la propuesta que me nacionalizara, o sea, que tuviera la nacionalidad, porque ya tenía el tiempo de residencia y todo. Y se me pasó el tiempo y bueno, me entregaron el título, hice mi cuestión y ya cuando fui a hacer el proceso me dijeron, pero el título ya te salió así, entonces te toca hacerle una nota en el Ministerio de Educación y si vas a seguir estudiando pues tienes que hacer no sé qué. Y dije, bueno, déjelo así. Claro. Entonces ya después empecé a estudiar en el tecnológico y me gradué de técnico superior en informática. Y ya para ese momento ya había nacido mi primer hijo, entonces pues, ahí menos. Claro. Ahí me volvieron a hacer la misma propuesta, pero yo dije, no, o sea, tengo que hacerle modificación al registro civil. Ya yo estaba trabajando en una empresa y nada más por la empresa tenía que empezar ahí a hacer las notificaciones en el banco, la seguridad social, varios trámites que yo dije, no, bueno, o sea, realmente no lo vi nunca necesario porque con mi cédula de extranjería yo estuve tranquilo. Sí. Yo llegué, hice mi trámite con mi mamá, pues, hizo los trámites con el tema de la matrícula, se pagó la visa de transeúnte que era inicialmente, había que tener 4 cédulas de transeúnte para que te dieran la de residencia. Nosotros tuvimos 3 cédulas de transeúnte y mi mamá logró que con esas 3 cédulas nos dieran la residencia. Ok. Entonces, de hecho mi visa se me venció fue el año pasado, el antepasado. ¿La venezolana? Sí, se me venció la visa de residencia. No la fui a renovar en su momento porque cuando decidí ir a renovarla, y también que tenía los recursos, se hacía solamente en Caracas. Y en ese momento pues yo estuve hablando con una abogada que era parte de la organización acá y se había ido nuevamente a Caracas. Y ella me averiguó todo el trámite, tenía que llevarme como $1,000 para poder hacer el trámite de una vez, pues, o sea, que llegara y poder ir y pagar lo que había que pagar y todo. Pero entre pasajes y todo eso tenía que llevarme como $1,000. Entonces, bueno, yo dije, listo, yo me endeudo y consigo la plata. Y como una semana antes de dar ese paso, salieron las primeras declaraciones del Estado colombiano señalando a la organización como parte de los grupos terroristas. Sí, entonces pues yo decidí definitivamente no ir. No puedes. No puedo ir. No puedes. ¿Para qué arriesgarme a hacer algo y no veo la necesidad ahorita? No.
ahorita no, porque pues ya mi núcleo familiar como tal Ya está está aquí. acá, porque mi papá sigue viviendo allá en Acarigua. Tengo una tía, mi tía la que se fue inicialmente, también También está está allá en allá. Acarigua. Entonces son parte de lo que uno, pues, me gusta mencionarlo porque pues todo el mundo dice, bueno, sí, yo me vine, pero nadie, yo no, muy pocas personas, pues claro, ya en el ambiente donde uno está, lo escucharía de un niño, un adolescente, ¿no? Como Ujú. tal. Pero pues en el entorno donde estoy no conozco a nadie que le haya tocado esa doble migración, aunque sí he conocido personas que tienen la misma condición mía, pero no son como allegados, que me cuenten, Sí. la historia, la cuestión. Y tú Entonces te siempre la defines, menciono. o sea, digamos, tú te refieres a ti mismo como venezolano. Sí, pues, o sea, la idiosincrasia mía, o sea, el arraigo venezolano, por supuesto. Hay muchas cosas que de repente, pues acá en Colombia, no es que no exista identificación, ¿no? Pero un tema es que yo me identifique con algo y otra es que tenga el arraigo, pues, o sea, Sí. esa cuestión de que yo nací allá, yo me crié, yo conocí, o sea, nací con esa forma, con ese entorno social que me dio la forma de lo que soy hoy. Y aquí quiero hacer mención de algo muy particular y es que cuando uno va como niño, Ujú. pues uno percibe y ve cosas, pero eso lo maneja uno muy diferente a lo que puede hacer ya cuando uno es adulto. Y es algo muy significativo el hecho de haber tenido esta movilización, porque más allá no sé, del tema económico, material, de lo que sea, siempre llegamos a un punto muy importante y es la evolución de nosotros, Como de persona, dices nuestro tú. ser, sí. Sí. Siempre terminamos, todos, indistintamente, todas las personas que hayan experimentado una movilidad forzada, aunque no lo quieran reconocer, porque no, que es que yo me vine, no, igualito usted se vino porque lo obligaron, no con una pistola, pero sí porque no tenía que comer, no Claro. tenía plata y no encontraba qué comprar. Porque habían puesto una bomba en el Ok, pueblo. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, siempre terminamos apuntando a que si nosotros mismos no logramos despertar, identificarnos nosotros y empezar a mirarnos hacia adentro, pues no logramos avanzar en nada como personas. sí. Porque, y lamentablemente, la mayoría le pasa algo muy particular, y es que aunque viven acá en Colombia o en cualquier parte del mundo, aunque logren establecerse y hasta que les vaya bien económicamente, porque nosotros hemos conocido a gente que económicamente les ha ido de maravilla, Ujú. pero no terminan de romper ese cordón umbilical de su espacio, ¿Qué crees que que implicaría esa ruptura? esa ruptura se da cuando tú realmente te das cuenta de tu realidad, porque eso se mantiene cuando tú no asumes la realidad. Claro. O sea, tú estás aquí físicamente, pero emocionalmente sigues allá en Venezuela. Ujú. Sí. Entonces, mientras no reconozcas esa realidad tuya, que es lo que te digo, puede ser que llegues y te haya ido de mil maravillas con tu trabajo y logres vivir cómodamente Sí. y de repente hasta, ¿por qué no?, hacer riqueza. Ujú. Pero mientras no logres romper ese cordón umbilical, hasta que no logres pasar ese luto migratorio, Claro. porque esa es la palabra bien precisa, mientras no logres romper ese esquema y logres identificar la realidad, pues vas a dejar de hacer y de vivir muchas cosas. Sí, como muchas experiencias que te vas a perder porque estás como... Porque estás centrada en que, bueno, sí, me está yendo bien, voy a mi trabajo, gano dinero, lo acumulo, me doy lujo, pero cada vez que me acuesto sigo estando allá. ¿Sí? Siempre en todo caso sería esa salud y esa tranquilidad emocional, Ujú. nunca está en paz, Claro. porque estás viviendo de una apariencia y no de una realidad que estás viviendo. Y la mayoría de las personas
nos cuesta reconocerlo porque... Por ejemplo, en tu caso, que te viniste en una situación como particular, que no venías como a quedarte, ¿en qué momento tú dijiste, listo, me quedé, ya? Cuando convencí a mis hijas y a mi esposa que se viniera. Primero convencí a mis hijas por un tema de oportunidad, ¿no? O sea, ellas vieron, bueno, una oportunidad, un nuevo espacio. Lo más difícil fue convencer a mi esposa. Claro. Eso sí, porque ella nunca se vio saliendo de su país. Sí, ella como la gran mayoría de nosotros. Sí, pero ella, la gran mayoría de repente, ella es muy emocional, si se quiere, ¿no? En ese sentido o sea, de esa fuerza que no la dejaba quedar allí. Entonces, pero pues lamentablemente en la casa nuestra, pues ya frente a la casa se instalaban carros del SEBIN. En algún momento nos tiraron unas bombas molotov por el lado del patio, que nuestra casa da por los dos lados, tenía acceso a la calle por los dos lados. Y en la parte trasera tenía un portón, pero había un espacio como de unos 15 metros vacío, o sea, que no tenía construcción de casa. Y por allí nos lanzaron unas bombas molotov. Entonces, pues, si se quiere, ese fue el detonante, ¿no? Ya me tocó. Y ella también lo asumió, ¿no? Porque lo de los carros del SEBIN, ella no le ponía cuidado. Ella hasta salía y los confrontaba y les llevaba café. O sea, ese tipo de acciones que, como mostrando su fortaleza. Pero pues ya en ese momento ya de la agresión ya dijimos no, hay porque ahí hay que buscar las alternativas. Y bueno, nosotros de alguna manera, bueno, mi esposa es mucho más activa en el tema político, ¿no? De activismo. Pero pues eso no quiere decir que yo no estaba también ligado a ciertos sectores políticos. Entonces ya cuando están 2014, 2015 que empiezan a recrudecerse las acciones en la calle y a verse más la confrontación, pues yo también empecé como a cuidarme, ¿no? En el sentido, pero ella no, ella al contrario, ella fue mucho más... Me la imagino perfectamente. Ella fue mucho más confrontadora de la situación y pues nosotros teníamos gente que trabaja. Todavía hay gente que conocía que trabaja en temas de inteligencia, en el ejército. Y de hecho Gisela tenía orden de captura para que la desapareciera. Dicho por los contactos que teníamos, ¿no? O sea, que por eso era que les mandaban el carro ahí a la casa. Sí, más bien cuando te mandan un carro, te anulan el pasaporte, es como un aviso, ¿no? Te están avisando, te están diciendo como que mira, a ti te estamos viendo, toma cartas en el asunto, pues. Sí, y ahí en ese momento, pues bueno, fue que se tomó la decisión. De hecho, ella vino y estuvo 6 meses acá y se volvió a ir otra vez nuevamente allá. Ya se habían venido mis 2 hijas. No, una de ellas nada más, y la otra se había quedado en San Cristóbal. Y ella regresó, estuvo 6 meses en la Caribe y ya le tocó venirse y ahí recogió a... ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú viniste acá en el 2016 hasta que...? Ella llegó definitivamente en el 2018. ¿Y en ese tiempo tú estuviste yendo o estuvieron? No, yo nunca fui. Claro, tú llegaste aquí y tú no yo no volví. Ella vino al año y estuvo, como te digo, 4 meses. Se volvió a ir y a los 6 meses le tocó venirse. Ahí, bueno, no todo es color de rosa, ¿no? Pues yo llegué aquí y empecé a trabajar, pero no siempre tuve el trabajo, no siempre tuve la oportunidad de tener un ingreso que me permitiera... ¿Y tu profesión has podido ejercer aquí? No. ¿O ya tuviste que empezar a hacer otras cosas? Bueno, pues en parte sí, porque trabajé fue en el área administrativa inicialmente, que era lo que yo hacía ya lo último en la construcción. Sí. Pero ejercer mi profesión como tal, no. Aquí normalmente, bueno, es lo que yo veo, ¿no? Hay personas que dicen que no, hay otros que dicen que sí. Pero hay 2 cosas muy importantes. Cuando yo llegué aquí, ya llegué sobre los 50 años. Claro. Y traía una experiencia pues, significativa, 20 años de trabajo constante, indiferentemente en qué área, pues, pesan a la hora de una entrevista. Entonces, normalmente o estaba sobrecalificado o simplemente no. Exacto.
o no te tomo en cuenta porque tu experiencia es de allá de Venezuela, Claro. aún siendo colombiano. Que eso es algo muy importante que hay que señalar, que es que el hecho de que tú tengas una cédula colombiana no significa que tengas las puertas abiertas. Es que no hay peor enemigo para otro colombiano que otro colombiano. Para un colombiano que otro. De hecho, Y son realidades. Estaba en un encuentro la semana pasada, aburridísimo el encuentro, pero hubieron varias cosas interesantes. Y una de esas era que había gente que era un encuentro como de migrantes, ¿no? ¿Sabes qué tal foro este allá en Riohacha ahorita? Ajá. Como el BRE. Pero bueno, ¿no? Nos invitaron, estábamos ahí y estaban hablando como de todos los programas como de apoyo y ayuda que había hacia los retornados colombianos. No existen. Claro. No existe porque esa ley es del 90, del Ajá, exacto, 93, 94. Fue muy cómico porque había alguien de... No sé, de la Cancillería. En la mañana fueron los de Cancillería y los de Migración. Ellos hablaron, se pararon en la tarima y me dijeron, no, nosotros hacemos todo bien, todo está perfecto. Sí, claro. Ahí no falla agarraron nada. sus bolsas y se fueron. No escucharon la otra cara de la moneda, ¿no? Y luego había un señor de ese programa y la gente le estaba haciendo preguntas así como que, bueno, pero ¿cuántos colombianos retornados han atendido? Y el señor decía, bueno, hemos atendido 600 colombianos. ¿Sabes la cantidad de gente que está retornando para que tú me digas que estás atendiendo 600 colombianos? Entonces le preguntaban, ¿pero ustedes tienen presencia en el Darién? ¿Cómo está la cosa en el Darién y tal? Y el señor así como que, bueno, ya estamos, pero no estamos haciendo nada. Es como... Porque ellos están ahí como figura, pero... Exacto, pero no son operativos. Exacto, no toman acción sobre tal en el proceso. Por ejemplo, ese tema de esa realidad es compleja, ¿no? Porque y es un tema que el Estado colombiano no ha considerado de la forma correcta, por decirlo de alguna forma. O sea, de una forma correcta, no de una forma real. Sí, realista. Exacto, porque lo que te digo, esa ley es del 90 y pico. En el 2015 hicieron que para un cambio, o sea, el cambio fue que no te cobramos aranceles si traes enseres. O sea, si hay gente que viene a pie, gente que viene apenas con el pasaje para llegar. Yo creo que a veces esas iniciativas se piensan como de un lugar como de mucho privilegio. Exacto. Y están pensando que se está trayendo un container con su casa, que se está regresando desde España y puede pagar un container con toda la casa. Y que trae por lo menos unos 10 millones de euros que los va a invertir aquí en Colombia. Entonces, bueno, te trae la plata y no te cobramos la nacionalización, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que existe realmente para el retornado. Desde hace unos años, unos 2, 3 años, han empezado como a mover un poco ese tema, pero pues no es tan fácil porque eso es una ley. Hay que pasar por diferentes procesos para que pueda para que pueda adaptarse a la nueva realidad de lo que es la población retornada. Y lo otro es que, por ejemplo, una realidad es la realidad de mi mamá, que es un adulto mayor. Claro. Pero es retornada. Ella es la que realmente es retornada. Sí, es verdad. Cuando yo llego, también entro en el paquete de retornados, pero pues yo vengo ya como con una visión de que voy a trabajar. Sí. Ya mi mamá cuando llega no, por la edad. ¿No tiene pensión? No, porque nunca pagó aquí. De hecho, le faltó creo que un año trabajando allá en Venezuela para que le dieran su pensión. Para que le dieran sus $2 no, ahorita menos de $1. Pero bueno. Entonces, nada, esa realidad es completamente diferente porque todo el mundo se imagina, no, es colombiano, sí. Sí. Pero nada más cuando uno llega a un espacio, por ejemplo, a mí nunca me dicen que soy colombiano. A mí nunca me identifican estás igual de como perdido. No, sí. Aparte, estás viendo para los lados así como aparte de eso, ¿no? Porque, o sea, tú llegas y tú, o sea, no conoces nada. ¿Y qué es lo primero que tú piensas? Que tu familia te va a recibir, te va a apoyar. No digo que le pase a todos, ¿no? Pero a la gran mayoría no nos pasa. Claro. No nos pasa, ¿por qué? Porque somos desconocidos. Sí, sí. Tenemos un lazo consanguíneo, pero no tenemos un lazo de afinidad. O sea, no nos conocemos. O sea, ¿cómo te ayudo si no te conozco? Te ayudo, pero siempre... Sí, él es mi sobrino, pero hasta ahí. No hay esa empatía, porque no hay afinidad. No hay un nexo emocional de ningún tipo. Porque aunque me vieron niño y yo me acuerdo que las veía, pero
yo venía un mes, 20 días y me iba otra vez. Y la última vez que me fui en el 91, ya cuando regresé fue en el 2016. Claro, otra persona. Entonces, no te conozco. Igual me pasa a mí. Pues sí, de hecho hay un tío que ese es un personaje. En ese momento que yo venía, pues todo chévere, porque pues yo venía era de paseo, ¿no? Pero ahorita que regresé ya definitivamente y con todo el tema pues, de las vivencias y todo, o sea, es una persona que no saluda a nadie. O sea, sí, o sea, no hay forma de entrar. Y cuando yo venía era uno de mis tíos más apegados, ¿no? En el sentido de que lo visitaba, él estaba pendiente cuando yo venía, pues, ahorita que llegué ni siquiera me saludó. Entonces son cosas que uno dice, bueno, eso le pega a uno emocionalmente, claro, porque uno dice, bueno, llegué a donde mi familia. Pero o sea, por el hecho de emigrar es que cambia la... Sí, claro, la perspectiva, porque ya no vengo de paseo, ya vengo a establecerme. Y lo otro es que son las evoluciones, ¿no? O sea, de repente, pues, todos decimos evolucionamos y cambiamos, pero ¿quién cambia hacia positivo? ¿Quién cambia y se mantiene? ¿O quién cambia y se desmejora? Sí. Como persona, como individuo, más allá de su condición material o económica. Sí, gente que sí, se pone peor que otro. Se pone peor. Entonces involucionan, cambian, pero hacia lo negativo, digo yo, ¿no? ¿Sí? Entonces es complejo, muy complejo en ese sentido, porque imagínense, o sea, es que no solamente ese tema de que tú llegas y que tú vienes con una expectativa, ¿no? Y que cuando te chocas con la realidad, porque es una realidad sociocultural, más allá de la individualidad, es un tema sociocultural. Sí. Y más acá en Bogotá se ve más, porque el bogotano es cerrado, no, es egoísta. Y además tú te criaste en el llano. Sí, exacto, o sea, entonces aquí son desconfiados de la cuestión y, o sea, siempre ese sesgo de que como no estás aquí... Y el llano es lo contrario totalmente, yo me imagino que aquí también, ¿verdad? Sí, hacia el llano, pues es lo que te digo, el tema de llegar aquí a Bogotá es una realidad completamente a llegar a cualquier otra parte de Colombia, empezando por ahí. En algunos sitios sí, hacia el lado de la costa, pues... Sí, yo creo que en general la percepción también del país, de Colombia, es que el bogotano es muy parco y hasta lo suyo y no le gusta que le hablen en la calle ni le indiquen. Imagínese allá en Venezuela, así fuera en la ciudad o donde fuera, en las paradas de los buses normalmente uno le conocía a los familiares, que se vuelven familia. Porque imagínate 2, 3 años viéndote ahí todos los días contándote las historias de la familia. En el metro igual. En Caracas así, amiga. Mira, te quería preguntar una cosa. Aprovechando además que tienes como esta doble migración, que está interesante. ¿Tú recuerdas algún objeto que te hayas llevado siendo niño a Venezuela? No. Y si hay alguno que te hayas traído ya de adulto, alguna cosa... como particular valiosa que te hayas traído? Material, dices tú. Sí, porque de repente... Sí. O sea, una foto, una cosa así. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Nada. No, material no. Porque de hecho yo me vine, como te digo, venía era de paseo. Y yo me traje mi maletica esa de 10 kilos del avión, que era la maleta que yo usaba para ir a viajar de mi trabajo, sí. Que me llevaba las mudas para una semana y ya. Igual hice en ese momento y me traje fue esa maleta. Interesante. Y cuando Gisela se vino, ¿no te trajo? Gisela sí. No me trajo a mí, pero sí se trajo ella, que también es una cuestión muy emocional y significativa, ¿no? Claro. O sea, traerse las cosas que yo creo que voy a necesitar, pero que más por la necesidad del uso que le pueda dar es el saber que lo tengo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, ella en temas de cobijas se trajo las cobijas. Yo me traje las cobijas. Sí, en tema, y mi pareja me veía como raro, pero yo... Sí, cobijas y toallas. Cobijas y toallas, ella se las trajo, o sea, porque yo le decía, pero es que traía una maleta. No te traigas todo eso, aquí compramos, no importa, yo guardo y en 15 días, un mes compramos. No, hay que traerse eso, y se lo trajo. Y yo tengo una experiencia muy significativa con algo similar,
sea, que es eso mismo, pero en otro momento, ¿no? Ya Gisela tenía acá como, yo creo que antes de la pandemia fue eso. Tenía casi 2 años. Sí, porque ella llegó en el 2018. De alguna manera llegó a nosotros, a nuestro entorno, una señora que no conocíamos nunca. Nos la encontramos en la calle porque alguien también conversó con ella, o sea, dentro del entorno migrante. Y ella en su momento tuvo una necesidad, porque donde ella vivía, el señor le cerraba la puerta a las 9 de la noche. A las 9 de la noche el señor cerraba la puerta de la... Sí. A las 8 o 9 de la noche el señor cerraba la puerta de la casa con un pasador por dentro, aunque le entregó llave, pero le ponía un pasador y le decía, si usted no llega a esa hora no le abro. Y ella estaba acá con una hija que tenía como 17 años y estaban las dos solas. Y tenían ya como 2 meses viviendo ahí, entonces empezó pues la dificultad. De hecho, la hija había encontrado un trabajo y salía a las 9, 10 de la noche, entonces ya no llegaba. Entonces, dentro de esa situación, pues donde yo llegué a vivir había una habitación. Entonces yo hablé con mi familiar, porque era la encargada de la casa, y le dije, mire, está ella. Que, de hecho, la señora se iba a devolver, ¿no? Porque ya tenía planeado devolverse y todo. Lo que necesitaba era un espacio durante un mes que arreglara unas cosas, el dinero, y ya se iba. Entonces mi prima, que era la que estaba allí a cargo, le dijo que sí, que se podía quedar, que le pagara el mes de alquiler y los servicios y ya. Bueno, listo, se quedaron ahí. Y esa señora cargaba sartenes, ollas, budares, todo lo de cocina que ustedes se puedan imaginar que... ¿Suyo? De ella, de la señora. La señora de Oriente que se fue a vivir allá. Y entonces ella se iba y regresaba, según ella, ¿no? Entonces le dijo a Gisela pues, que se quedara con las cosas de la cocina para no llevar y traer. Y resulta que la señora se fue y vino hace 2 años y fue a visitarnos. Y todas las cosas de cocina están allá en mi casa. Claro. Entonces, ya antes de esa visita, ya la señora pues, se habla con nosotros por teléfono y todo. Entonces le dijo a Gisela que se quedara con esas cosas. Entonces Gisela más contenta porque ese tema de tener un caldero para poder preparar 5 kilos de arroz, el y tema de los budares. Ahorita volvió a Venezuela, la señora. La señora sí, de hecho ahorita está que se viene otra vez con la hija, pero ella se quedó allá, entonces... Y pues, las ollas a la cuestión es el tema del arraigo, tanto, y o sea, yo decía los cucharones, las tazas de Tupperware, o sea, un poco, o sea, se trajo una cocina. Imagínese que usted tiene todo en su cocina allá en Venezuela. Y dijo, me voy, y lo primero que echó fue todo lo de cocina. No importa que no traiga ropa, pero se trajo todo lo de cocina. Entonces, eso ha sido un impacto emocional para Gisela, para mi esposa, en ese sentido de que volvió a tener cosas que no tenía en ese momento y que ella, pues, a nosotros nos gusta cocinar, porque a mí también me gusta cocinar, y nos gusta cocinar cuando va bastante gente, porque cocina, o sea, no nos gusta trabajar en un restaurante, pero sí cocinar para las personas allegadas. Entonces, bueno, lo primero que vio fue lo que le digo, ese caldero, un caldero grandísimo. Yo creo que ahí fue donde prepararon la sopa que yo comí sopa de pollo. Ah, bueno, sí, exacto. Bueno, fíjate, y eso es para la casa nada más que se cocinó. Era un mollón, era una cosa así gigante. Esa olla es más o menos, ese caldero es de 10, 12 litros. O sea, es grande. Sí. Porque la otra olla que tenemos es de 20, 25 litros y es la mitad de ese que hace ese caldero. Entonces, son las cosas que uno dice en el sentido de que no se rompe, o sea, no soltamos porque no terminamos de vivir nuestra realidad. Entonces, allá todavía en la casa, hay de las sábanas que ella se trajo en su momento, ahí están. En estos días estábamos hablando y yo le dije, no, toca deshacerse de eso para hacer espacio que nos vamos a quedar con 2, uno para quitar, bueno, no importa, cuando en su momento compramos más. Sí, porque si uno no lo hace así, ahí se queda... Yo mandé una maleta con las cobijas, con las sábanas, con las toallas. Mandé los regalitos que teníamos en la biblioteca, o sea, como que la gente que nos ha regalado cosas. Yo todo eso lo empaqué y lo mandé. Me traje los mosaicos estos. Luego cosas como más utilitarias también traje.
un caldero, no un caldero, un wok, que le había regalado Andreina. No lo podemos usar porque la cocina no da para calentarlo, pero igual yo mandé esa vaina. Y Cela se quería traer un budare que pues, en el llano se utiliza mucho hacerlo con discos de rastra, que queda como un wok. Ah, no sabía. ¿Sí? En el llano utilizan el disco de rastra, entonces ya cuando se desgasta mucho, que ya no tiene dientes, entonces pues, queda por allá arrumado. Entonces, ¿qué hacían? Le tapaban el hueco, lo calentaban, trataban de medio estirarlo y ese era un budare. Para montarlo en la leña, en el reverbero. Y chévere. No sabía ¿Y que usted eso... sabe cuánto pesa eso? Me imagino. Hágase la idea, no le voy a decir cuánto. Hágase la idea, un disco de rastra de esos como un budare, ya se lo quería traer. No, o sea, hay cosas que no se puede pues, en el momento porque pues no había dinero como para hacer lo que hablamos, ¿no? Sí. Si yo tengo recursos y voy a mandar, pues yo agarro todo lo que tengo en mi casa y me lo llevo porque donde voy a llegar no voy a tener la posibilidad de comprar, entonces tengo ya mi cuestión armada, mi comodidad, las cosas que utilizo normalmente. ¿Y qué fue lo primero que compraron aquí así de casa? Cama, porque yo cuando llegué, bueno, yo llegué donde unos familiares, pero estaba 8 días como estaba solo, entonces estaba 8 días en una casa, un mes en otro y así. Entonces ya cuando se vino mi hija y que ya empecé a alquilar la casa y lo primero que hicimos fue cama y cocina. Ya. Eso fue lo básico, cama y cocina, que eso lo compré yo estando yo aquí solo. Nosotros compramos estos días una nevera. La nevera no la compramos, nos la regalaron. Todavía tenemos esa nevera la estaban vendiendo en 100,000 pesos. ¿Y se la regalaron? Y sí, o sea, entramos en el tema y conversamos. Entonces el señor dijo, no, bueno, llévese la nevera. Y ni me la regaló a mí, se la regaló a alguien que vivía conmigo en ese momento, que es un compañero de allá de Acarigua y llegó aquí a Bogotá y yo lo recibí. Entonces, pues él fue el que hizo como el puente con este señor y al final él nos regaló la nevera. Y es la que está funcionando todavía en la casa. Y una pregunta, ¿volverías? O sea, si las circunstancias cambiaran, ¿volverías de inmediato? De inmediato no, porque algo que nos enseña estas movilizaciones o estos temas forzados es que debemos, no podemos dar pasos en falso, o sea, no podemos aventurar, ya bien sea por edad, bien sea por experiencia o por conocimiento propiamente dicho, no podemos continuar, ¿no? Yo conozco que yo les digo los paseadores, ¿no? Los paseadores de Sudamérica. Gente que sale de Venezuela y está 3 meses aquí en Colombia, se van a Ecuador y cuando menos esperan están en Chile o en Argentina. Y allá pasan 3, 4 meses y al final de año tú los ves otra vez en el recorrido y regresan a Venezuela para fin de año. Yo les llamo los viajeros y eso no es uno, o sea, no es una sola persona. No, son muchos. Sí. Conozco un núcleo familiar donde hay tres personas jóvenes. Se vuelve a Venezuela a fin de año como a estar con la familia y luego vuelve y hace y otra vez en enero cuando se le acaban los recursos empieza otra vez. Y no es que guardan ni siquiera dinero para decir que se van a ir, o sea, por decir algo, llegó a Argentina y allá estaba bien porque estaba bien, pero reunió la plata y se vino. No es que ni siquiera guardan el pasaje para regresar a Argentina, es que empiezan el recorrido otra vez. Llegan aquí a Colombia, miran a ver qué hacen, reúnen dinero, se van a Ecuador, Perú. Igual eso es muy loco, porque eso es más fácil de hacer que tratar de juntar un solo pasaje entero en Venezuela. En Venezuela, claro. Muy caro. Te sale mejor venir para acá e incluso hasta pedir en la calle y te vas montando. Y pues, exacto. Eso es lo que hacen. Yo le llamo los paseadores de Sudamérica porque como también una condición de nómada impuesta un poco por esa. Sí, es una forma de vida que el venezolano ha visto como un medio para conseguir recursos y de alguna forma pues ayudar al que está allá, porque mientras están acá y cuando ya llegan al sitio donde pueden conseguir algo, empiezan a mandar y reúnen y llevan. Entonces, sí, a mí me parece como interesante también y creo que lo más o menos lo nombramos en la mañana también, en el otro que estábamos grabando, y es que como que digamos, como nosotros nunca fuimos un país de inmigrantes,
generalmente quien salía del país era como profesional, de la clase media. O salía a estudiar y regresaba. Pero en el momento en que los venezolanos de a pie, así estrato 1, entendieron que literalmente podían irse sin necesidad nadie se iba a morir. O sea, bueno, sí hay gente que se ha muerto, pero digamos, como que no que la probabilidad era... O sea, que podías lograrlo. O sea, como que la gente dijo, yo de verdad me puedo ir caminando y puedo llegar. Y la gente, cuando eso se desbloqueó, ahí fue que se destapó la avalancha. Exacto. Y ahí fue que se destapó la avalancha, porque fue como un cambio en la psique que se dio como en la población. También eso es producto de los imaginarios que se crean, ¿no? Porque socioculturalmente el venezolano es muy, muy constructor de ilusiones, porque sí. Yo le llamo ilusiones, porque son ilusiones en torno a la realidad, porque viven de esa ilusión y no de la realidad como tal. Entonces en Venezuela pasó un fenómeno, o sea, porque yo lo he vivido tantas veces con gente que llega a nosotros, tanto así que un hermano mío lo vivió. Un hermano que tiene un año menos que yo, él llegó a ser gerente creo que del Banco Provincial o del Venezuela, no me acuerdo, en un banco allá en Charallave. Y en ese entorno él conoció a una gente que era importadora de acá de Colombia, que llevaba zapatos de seguridad, pero de marca, de calidad, para allá, para Venezuela. Y él pues les ayudó a hacer algunos trámites, y como él era contador, pues también le hizo algunas cosas adicionales a ellos. Y cuando se fue a venir, pues se supone estaba recién las transacciones que había hecho, o sea, la relación estaba fresca, por decirlo de alguna manera. Entonces le ofrecieron que sí, que se viniera, que algo hacía, que con las empresas, porque son gente que tienen empresas y todo eso, ¿no? Cuando llegó aquí nadie le contestaba. El que le contestaba le decía, es que ahorita no estoy en Bogotá, estoy en tal sitio. Yo apenas llegué a Bogotá lo llamo. Claro. Nunca lo llamó. Entonces cuando lo volví a llamar, no, es que ahorita ya estoy en otro lado. O sea, esa ilusión que se construye choca, y es un tema sociocultural. ¿Por qué la gente se venía y llegaba a pie? Porque empezaron a decir, no, usted se va y eso en el camino la gente le da comida, usted no se pare por eso, para dormir, ¿no? Ahí está la gente de Anurio IM que tiene sitio y usted duerme y sigue al otro día. Y no tiene que, ya después no decían que era caminando, sino tiene que llegar a esos sitios y espera que haya un carro, un camión o alguien lo arrastra. Y entonces se creó ese imaginario, pero eso le pasó por decirle a Esteban. Esteban fue y hizo ese récord. Y Esteban le contó al amigo y el amigo al otro amigo. Entonces ya cuando se construye esa bola de nieve, entonces ya no viene uno solo, vienen 100.000, 200.000. Entonces cambia la realidad. Pero fíjate que a nosotros eso nos ha pasado históricamente, y es una cosa que a mí toda la vida me llamó mucho la atención, como... O sea, por ejemplo, no sé, yo me crié en un barrio, digamos, lo que aquí sería estrato 2, me imagino, algo así, como decir Ciudad Bolívar, una cosa de esa. Me crié en el barrio, y de repente en algún punto tú empiezas a escuchar, no, lo que está dando es estudiar ingeniería en petróleo. Y la vaina y empieza a rodar. Claro, uno no tiene como una noción como del mundo ni nada. Pero lo que le llega, la información que le llega. No, eso es lo que está dando, fulano estudió ingeniería en petróleo. Y míralo dónde está, mira lo que ha hecho. Y a nosotros toda la vida eso ha sido así, como culturalmente en Venezuela, eso ha sido así. Por eso digo que es sociocultural. Entonces, claro, le pasó a uno. Y nada, entonces se vinieron millones con ese cuento. Al principio, por ejemplo, ¿te acuerdas que por allá, a lo mejor 2014, por ahí, entonces no, fulano se fue, después de un mes ya tiene un carro, y ya no, mira, ya tiene casa, ¿sabes? Pero a lo mejor estás hablando de fulano que es heredero, o se fue con ahorro, o vendió la casa en Venezuela y llegó y compró. Pero uno no sabe. O alguien que traía un capital y montó un negocio, entonces pues, tiene comodidad económica, ¿no? Entonces todo el mundo creyó que esa era la realidad de todos. Y entonces ya cuando se da ese desplazamiento masivo, pues entonces se empiezan a ver las realidades, ¿no? Y que quienes empiezan a hacer ese desplazamiento masivo eran las personas de menor condición favorable, tanto económica como de conocimiento. ¿Sí? Porque no necesariamente académico, porque pues, tenían títulos, pero... Pues,
desconocían muchas cosas de la realidad que se vive cuando se sale de un lugar a otro. Entonces, eso generó ese impacto, ese choque, y que ya entonces, como ahí también, como todo, ¿no? O sea, no todos son buenos, no todos son malos, pero tampoco todos son buenos. Entonces, pues venían los que venían a hacer lo que iban a hacer, y venían los otros que traen las malas costumbres, los malos hábitos de estar, no sé, robando, consumiendo drogas. Entonces, aquí hay gente que de repente en algún momento probó la droga ya en Venezuela, pero cuando llegaron acá con la facilidad que se adquiere o que se accede a este producto, hay mucha gente que conocemos que está en la calle, sí. O sea, que está indigente. Entonces, cuando uno aborda esos espacios... Además, allá no existe el bazuco, fíjate, el bazuco desapareció en Venezuela Allá todavía siguen consumiendo marihuana. Aquí, no, que vamos a comprar marihuana, eso no es marihuana, nada más con el olor uno sabe que el bazuco desapareció en los 90. No existe el bazuco. Desapareció en los 90, lo que hay es piedra, es lo peor, pero los piedreros pueden ser funcionales. O sea, yo tengo un hermano que fue piedrero por muchos años, funcional, o sea, él tenía su trabajo y tal, consumía piedra. Sí. Pero el bazuco no El bazuco es muy adictivo, entonces, y eso es lo que más se consume acá. Entonces, nosotros conocemos muchas personas que en algún momento lo hemos abordado en la calle y pues nos cuentan parte de su historia. Hay uno que es diseñador, que vive por ahí vive en la calle por ahí en el Parque de los Periodistas. Un chamo diseñador de Yaracuy, creo que vino para acá, pero volvió a su quedó en la calle. Y se quedó ahí en el... ¿Alguna? Sí, es que ese tema tiene que ver mucho con la parte de la idiosincrasia, ¿no? Que como allá todo es tan abierto y al mismo tiempo tan cerrado, ¿no? Abierto en el sentido de que se supone que todo se hace libremente y la gente es alborotada y tal, pero al mismo tiempo es muy encerrado en temas o conservadores. Más conservador, sí. En el tema del consumo de drogas, en el tema de las identidades de género, en el tema, o sea, ese tipo de cosas son mucho más conservadas. Sí, totalmente. Socialmente allá. Entonces, cuando llegan a un espacio de esto, o sea, creí que yo conozco un muchacho que, o sea, usted lo veía normal, ¿no? Y llegó acá, entonces resulta que es homosexual, entonces cayó en las drogas, duró un tiempo en la calle, o sea, a través de nosotros buscamos información y logramos que la familia lo viniera a buscar. Y ya nos enteramos que se volvió a venir, o sea, ese círculo vicioso, ¿no? Sí, sí. Ya cuando empiezan a tener pues esas oportunidades que ellos consideran que es lo mejor, pues, ahí vuelven nuevamente. Entonces, así como esa persona, ese porque es un conocido allegado, por decirlo, pero ¿cuántas personas no están en esa misma situación que uno desconoce? Háblame un poquito, yo creo que ya podemos ir cerrando, pero quiero hablar un poquito del trabajo de ustedes en Maguampi. Ok, Maguampi. O sea, para empezar, ¿cómo llegaron allí? O sea, entiendo que en Venezuela ya ustedes tenían como vinculación con el trabajo social, pero aquí ¿cómo pasaron de ser, digamos, un núcleo familiar de migrantes a tener esta iniciativa? Pues sí, nosotros siempre estuvimos ligados al trabajo social como participación ciudadana. Nosotros nunca fuimos que pertenecimos a una organización de trabajo social ni nada por el estilo. Siempre era parte de nuestro entorno. Sí. Y como estábamos ligados siempre a la universidad, cuando se empezó a implementar el tema del trabajo social, que había que hacer el tema de trabajo social al final de cada carrera, entonces nosotros empezamos como a asumir ese compromiso y la gente nos llegaba y los cursos y los mismos profesores que daban las asignaturas. Entonces nos fuimos involucrando en ese proceso y siempre teníamos algo que hacer en ese sentido, sin cobrar ni nada. O sea, era parte de nuestro proceso del día a día. Sí. Nuestro trabajo normal, y cuando había las oportunidades hacíamos ese tipo de acción. Ya cuando llegamos acá empezamos a ver el trabajo social como trabajo social. Ya. Pero pues también traíamos formación en ese sentido. Ya Gisela se había formado, ella tenía un diplomado en transformación social, es que no recuerdo bien el nombre del título del diplomado, pero tiene que ver con ese tema del concepto de que el trabajo social es únicamente para personas, este tipo de que hacen, que no recuerdo la palabra, de la filantropía, ¿no? O sea,
Si tú tienes dinero, lo puedes hacer. Si no tienes dinero, pues no lo hagas. O porque si lo haces, igual nunca te van a pagar, porque hay que hacerlo gratis. Entonces ya en la evolución pues, de la realidad del planeta como tal, ya el trabajo social no es eso. El trabajo social es otra cosa y la gente ha entendido que el que hace trabajo social pues, es un trabajo como tal, o sea, que requiere un recurso para mantenerse, que requiere un recurso para hacer acciones específicas, y pues allí empezamos a ver esto como parte de un proceso. Entonces, cuando uno llega a estos espacios así, pues uno empieza a ver qué es lo que puedo hacer, qué no puedo hacer, que empiezo a mirar, y por ejemplo, pues yo me veía trabajando en una empresa, ¿no? Sí. Yo dije, bueno, en algún momento, al principio siempre fue la negativa, que por la edad, que por la experiencia, que no hay cómo comprobarla. Entonces yo dije, bueno, en algún momento tengo que conocer a alguien que me pueda abrir una puerta a una empresa esta del área agroindustrial, era lo que yo apuntaba. De hecho, aquí yo fui a la planta de harina pan y no me dejaron ni siquiera entrar a la puerta, ¿no? A acceder a la puerta. Entonces, cuando Gisela llegó, y como ella era la más activista en el tema social, también por lo político, y venía pues todo esto fresco en el 2018, el tema de las agresiones allá en Venezuela, entonces yo tratando como de acomodar la cosa, le dije, bueno, yo tengo una plata, no la tenía, pero la conseguí prestada, vamos a comprar un carro, montamos una cuestión de hamburguesas. Como les dije, a nosotros nos gusta cocinar, pero lo hacemos bien. Entonces, ella me dijo, bueno, sí, vamos a hacerlo. Pero no, o sea, yo llegué a alquilar un local pequeño, y pues, para empezar a vender que hamburguesas y papas y no sé, salchipapas. Y al final, pues eso no caminó porque pues no es lo de nosotros. Claro. Y menos lo de Gisela, ¿no? Porque en ese momento yo todavía estaba trabajando en la otra empresa. Y lo de Gisela menos, porque pues ella no se ve metida en un espacio encerrada cocinando, no, claro. No ha sido nunca lo nuestro. Entonces llegó un momento donde yo le dije, mire, ya de aquí en adelante usted mire a ver qué hace, porque de verdad que probamos esto, probamos aquello, consulte con la almohada, pregúntele al vecino, tóquele la pared ahí, hay quien le contesta. Y hablamos. Y entonces yo la dejé tranquila unos días, y de repente un día me dijo, pues nada, aquí económicamente no sé qué voy a hacer, me dijo, pero yo voy a buscar qué hacer. Y empezó a buscar el entorno a conectarse del trabajo social. ¿Por qué? Porque dentro de la misma necesidad del núcleo familiar empezamos a ayudar al vecino, al amigo, al familiar. Y entonces eso se fue convirtiendo en una bola de nieve. Y como teníamos que estar en el tema de tener la información a la mano, porque si nos preguntan, no, claro, yo no sé, entonces ¿para qué me llamas? Y no le voy a dar una respuesta, ¿no? Se empezaron a empapar del tema. Del tema, exacto. Empezamos a través del IDEPAC, que es el Instituto de Participación Ciudadana del distrito. Y allí empezamos a encontrar el entorno, ¿no? O sea, personas que en su momento estaban afectadas por el tema de la migración, pero que querían hacer parte de la parte organizacional, pues ya de formalizar y todo esto. Y allí fuimos encontrando los espacios, allí conocimos a la gente de ACNUR, a la gente en su momento de USAID, la gente de GIZ, todo este entorno que tiene que ver con el tema migratorio. Y por supuesto, en la pandemia, ella Gisela se empezó a encaminar, ¿no? En ese proceso. De hecho, en su primer momento fue un tema político, y ella pues tuvimos que romper ese nexo a principios de la pandemia, porque pues, vimos que, o sea, tú no puedes hacer trabajo político con el producto social, de tu trabajo social. Lo puedes hacer al revés, sí. Puedes hacer tu trabajo social y aprovechar eso al final en lo político, pero no al revés. Entonces, cuando nos dimos cuenta, pues, el tema de la utilización, de lo que hacíamos y todo esto, y no habían recursos, o sea, todo era, si se quiere, como lo venimos haciendo, pero ya cuenta de nosotros como parte de nuestro proceso, ya no era un tema político. Entonces, en la pandemia,
hubo una acción, una cuestión allí que nos llevó a romper esa relación y empezamos, ya Gisela tenía una estructura a nivel nacional más o menos ya bien organizada. Pero esa estructura nace, digamos, llamando gente, contactando, como por el proceso. Por supuesto, el proceso era ese, articular, saber qué estamos, quién está, quién no está, qué hacen, cómo lo hacen. Y entonces en su momento cuando se hace esa ruptura, pues mucha gente, ella era la imagen, pues ella era la que hacía todo, mejor dicho. Entonces mucha gente que estaba en esa otra organización le dijo, nosotros nos vamos contigo a hacer el trabajo social. Entonces también fueron como una semana más o menos que bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y la gente empieza a llamarle, a decirle que vamos a continuar. Entonces un buen día yo le dije, bueno, vamos a registrar una organización. ¿Y cómo se va a llamar? Pasaron como 3 días. Ajá, ¿qué significa Mawampi? Ya que te quiero hacer un comentario. Entonces como a los 3 días ella me dijo, ¿te acuerdas de la página que teníamos? Porque nosotros como emprendimiento, ya, sin saber que era un emprendimiento, allá en Acarigua nosotros queríamos hacer ecoturismo, porque allá hay muchos sitios cercanos a la ciudad donde estamos que podíamos llevar gente. Sí. Y como a nosotros nos gusta eso, los fines de semana visitábamos y conocíamos, y ya teníamos una estructura para comida, transporte, todo, para algunos sitios. Entonces Gisela dijo, vamos a hacer una página. Íbamos a hacer una página, pero ella hizo un blogger, donde empezó como a publicar las fotos cuando nosotros íbamos, para hacerle publicidad a la cuestión, para vender esos espacios. Y se llamó Mawampi. Entonces, ¿por qué se llama Mawampi? Porque resulta que esa historia la sacamos de la internet. ¿Ustedes recuerdan a Mawampi Acosta? ¿No? No. Están muy jóvenes todavía. Demasiado. Menos mal. Mawampi Acosta es una actriz venezolana de mucho renombre de RCTV en su momento, ¿no? Y el padrino era Rómulo Gallegos. Escritor y poeta, historiador. Y resulta que ese nombre, él era padrino de Mawampi Acosta. Entonces la mamá le preguntó al compadre que qué nombre le ponían a la niña. O sea, le dio la oportunidad de que él dijera qué nombre. Entonces él, dentro de su mundo, dijo, póngale Mawampi. Mawampi es un vocablo indígena de la etnia caribe del oriente venezolano, que significa amaré a mi tierra, amaré a mi tierra por sobre todas. Entonces por eso se llama Mawampi Venezuela. Entonces Gisela dijo, nada, la fundación se va a llamar Mawampi. Ya, él le puso el nombre y empezó el proceso. Un proceso que si a ciencia cierta, pues nos tiene hoy acá en este punto, claro. Pero que si lo hubiésemos sabido desde un principio cómo es el proceso y el mantenimiento de una organización ya en este nivel, no lo hubiésemos hecho. Se lo juro que no. Lo hubiésemos pospuesto. De repente sí lo hiciéramos a futuro, pero no en ese momento. Porque no teníamos ni el conocimiento, ni los recursos, ni la forma para mantener una organización. Entonces todo eso ha sido un proceso de construcción, de aprendizaje. Y bueno, hoy somos lo que somos. Nosotros en el 2020 como visión, teníamos que en el 2025 fuéramos referentes de todo el tema migratorio en el Distrito Capital. Y eso lo logramos el año pasado. Nosotros logramos nuestra todas las reuniones que yo he ido los nombran en un momento así. Exacto, porque ya logramos nuestra visión, pues que para el año 2025, cuando iniciamos era el 2020, pues fuéramos un referente para todo el tema migratorio al menos en el distrito. Nuestro objetivo va un poquito más allá porque pues nosotros nuestra estructura la tenemos a nivel nacional y tenemos esa proyección a nivel nacional, pero pues por lo menos en el distrito logramos ese objetivo. Ahora lo otro es poder alcanzar la sostenibilidad que no hemos logrado, pero pues nada. Estructural, dices tú, ¿no? Sí, o sea que podamos tener un recurso que nos permita mantenernos ahí. Todavía en este momento esa base, esa sostenibilidad se la seguimos dando 2 personas nada más, que son Gisela y mi persona. ¿Y qué es como lo principal que hacen desde la organización? ¿Qué actividades?
todo lo que tenga que ver con el acompañamiento en el acceso a derechos de la población, no solamente migrante. Ya ahorita dentro de los procesos lo que hemos logrado identificar es que no podemos tener un sesgo, porque si nos enfocamos en temas de derechos humanos no podemos tener ningún tipo de sesgo. Entonces nosotros normalmente en este momento hablamos de personas migrantes, retornadas, refugiadas y de acogida, porque son tres realidades completamente diferentes. Sí. Y ahí quería mencionar un poco el tema de los retornados, porque, por ejemplo, yo les comenté hace rato, la realidad de mi mamá es una, la realidad mía es otra, y la realidad de mis hijas, que entran en el tema de retornado, porque aunque hayan nacido en Venezuela, ellas son retornadas, porque la ley así está establecido. Que mis hijos, aunque nazcan en otro país y nunca hayan venido acá, son retornados, porque tienen la nacionalidad colombiana. Y sin embargo son casos muy distintos, ¿no? Todo es muy significativo en esos puntos característicos, ¿no? Porque el tema de lo que yo te decía, al momento de hacer estas movilizaciones, pues el tema que tiene que ver con el desarrollo individual, puede ser que nosotros estemos durmiendo en el mismo sitio, comamos lo mismo, ¿sí? Tengamos las mismas costumbres en el momento que estamos juntos, pero cuando abrimos la puerta y cada quien sale, es una realidad completamente diferente. Entonces eso nos pasa a todos, sin distinción. Entonces es importante que cada uno de nosotros logremos visualizar esa realidad que nos está tocando vivir y que nos demos cuenta que existen herramientas que nos van a permitir solventar o trascender o pasar esas circunstancias, porque todo es circunstancial, todo en la vida es circunstancial, porque el tiempo no se detiene, la vida continúa indistintamente de lo que tú estés haciendo. Entonces es muy importante identificar y asumir esa realidad y por supuesto buscar y tener las herramientas necesarias para que esto no sea traumático, o que sea lo menos traumático, porque siempre va a ser traumático, pero que sea lo menos traumático y que de repente sea hacia lo positivo. Justamente para cerrar, me gustaría preguntarte, para que continúes por esa línea, ¿qué le dirías, como además no sabemos quién va a escuchar esto, qué le dirías a quien sea que lo esté escuchando, si es una persona migrante que está pensando salir, que se lo está evaluando? Bueno, lo primero es que tenemos que tener la claridad de lo que es un refugiado y lo que es un migrante. Y la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Sí, eso es fundamental. Porque el 90% de la población que salió de Venezuela son refugiados. Aunque primero ellos no se reconozcan como tal, ni los estados donde llegan tampoco lo hagan. Exacto. Pero son refugiados, ¿por qué? Porque han sido obligados por las circunstancias, indistintamente qué tipo de circunstancias, sociales, culturales, económicas, étnicas, raciales, lo que sea. Han salido por necesidad. El refugiado normalmente apunta al tema de que la vida esté en un riesgo inminente, pero más allá de ese riesgo inminente es la desmejora de la calidad de vida. Sí. Entonces, cuando esa calidad de vida está destruida, inminentemente tu vida está en riesgo. Entonces, por lo tanto, eres un refugiado. Indistintamente si llegaste a pie o llegaste en avión, como yo. Yo llegué en avión, pero igualmente no tenía para sostenerme acá. Claro. Entonces sigo siendo un refugiado, porque no sabía qué iba a encontrar, ni cómo lo iba a encontrar, ni cómo iba a hacer para solventar. Igual le pasó al que se vino a pie. Es una realidad que vivimos todos en diferentes niveles de dificultad, pero todos pasamos por dificultad porque somos refugiados. Sí. Otra cosa es cuando tú realmente vas a hacer un desplazamiento como migrante. Me preparo, primero emocionalmente. Segundo, tengo las capacidades y el conocimiento para desplazarme de un lugar a otro de forma regular, cumpliendo con las leyes, y que al momento que yo llegue a ese sitio, inmediatamente estoy mejorando mi calidad de vida, porque ese es el objetivo del migrante. Si el migrante o la persona que se desplaza no cumple con esas condiciones básicas, conocimiento,
de qué, cómo y cuándo va a llegar a ser, y el tema jurídico y legal que le permita estar estable y regular en el país que llegue. Si no cumple con esas dos condiciones, automáticamente está desmejorando su calidad de vida, indistintamente si allá tiene trabajo o no. Si tiene un recurso que le permita cierto nivel de calidad, pero es su calidad de vida propia que tiene allí. Estás perdiendo acceso a derechos. Exacto. Y cuando se desplaza de un lugar a otro, si no cumple con esas condiciones básicas de mejorar su calidad de vida inmediatamente, automáticamente es un refugiado. Entonces, es muy importante que tengamos la oportunidad de escuchar, digerir y realmente entender la diferencia entre estas dos cosas. Porque si no, pues vamos a seguir en el mismo proceso. ¿Sí? Aunque yo tenga para pagar mi pasaje, yo ponía en algún espacio ponía un ejemplo muy particular porque era población colombiana y yo les decía, imagínense que usted en este momento pues, está trabajando pero decide irse porque alguien vino acá hoy mismo y les ofreció un trabajo en España y les dice que vayan a España y que él está ahí o que se vayan con él. Y ustedes pues en el momento no dicen nada, pero al otro día dicen renuncio y me voy para España. Al renunciar en el trabajo le dan suficiente dinero para usted vivir durante un mes en España, va a pagar su pasaje en avión, pero usted va a llegar allá a buscar a alguien que no le tiene un contrato escrito, ni hay seguridad de que realmente exista. Y la pregunta era, ¿en qué condición creen ustedes que llega esa persona? ¿Como refugiado o como migrante? Y todo el mundo decía como migrante. Y no es así, automáticamente es un refugiado. Porque aunque tiene para comer y dormir bajo un techo, no tiene trabajo, no tiene regularidad para trabajar porque entró con un pasaporte donde no le piden visa, pero son 3 meses. Claro. No está regular, ni ese sello le permite generar una actividad legal que le permita generar un ingreso, no puede abrir una cuenta bancaria, el sistema de acceso a seguridad social. Entonces, automáticamente, al llegar allá en esa condición, es un refugiado. Y la gente no lo digiere así. Pero es muy importante hacerlo. Diría que cuando yo estaba como en el proceso de salir, yo hice todo lo que era humanamente posible para no tener que denominarme a mí mismo como un refugiado. Porque nadie quiere ser un refugiado, porque eso significa que eres una persona vulnerable, que el acceso a derechos es limitado, que hay un montón de cosas que conllevan asumirse. Y de alguna forma tú tenías el conocimiento, claro, ¿sí? que es importante, de alguna forma tienes el conocimiento, pero si hablamos de la generalidad, yo sigo diciendo, más del 90% de la población venezolana no tiene acceso a este tipo de información, ni asume las realidades, que es lo que tú estás diciendo. O sea, yo no quería porque no quiero asumir que soy vulnerable, pero es tu realidad. No, y porque uno conoce lo que implica, ¿no? Exacto, pero es tu realidad. Entonces, siempre hay ese rechazo, esa barrera de que no quiero aceptar mi realidad. Y cuando uno se desplaza de un lugar a otro, así es que no solamente es salir de un país a otro, porque si usted decide irse a vivir de una ciudad a otra estando en Venezuela, es lo mismo, es la misma realidad. Que de repente el impacto va a ser menor, el trauma va a ser más fácil de lidiar, porque pues tiene las herramientas, porque conoce el espacio, pero igualito va a ser un tema donde o soy migrante o soy refugiado. Que no le va a ir a pedir la condición de refugio al Estado venezolano porque iba de una ciudad a otra, pero sí tiene que asumir que de alguna manera es vulnerable, y en este caso hablamos de las vulnerabilidades más elementales que vienen acompañadas de la calidad de vida. Entonces, allí eso es fundamental. Entonces, yo muy particularmente, si alguien que escuche esto, me gustaría que tomara muy en cuenta que ir de un lugar a otro normalmente no es lo que conocemos a través de las redes, a través de los amigos, y que tenemos que estar dispuestos a asumir las realidades que encontremos, porque indistintamente hay gente que tiene la información, o sea, a la mano, porque de repente, no sé, tienen acceso a tecnología y son curiosos y leen,
Pero aunque tengan todo ese conocimiento, cuando llegan al espacio y se enfrentan a la realidad, no es ni la sombra de lo que se imaginaba. Entonces, claro, es lo que yo siempre he dicho, el imaginario que nos creamos al escuchar y al ver cosas que nosotros queremos es muy diferente a la realidad que yo vivo cuando llego. Entonces, ojalá y que esa realidad siempre sea favorable, pero lamentablemente la misma realidad y la experiencia nos ha demostrado que es todo lo contrario.